Buen día, Luna. Buen día, Sebi. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Espero que súper bien. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en ciencias sociales en la página 22 y 23. Vamos a seguir hablando de los españoles o europeos que conquistaron América. Hoy vamos a hablar de Sebastián Gaboto, que fue otro navegante con el único propósito que tenían los demás, tanto Cristóbal Colón, Magallanes, Elcano, Alejo García, de encontrar, más bien llegar a las Indias y buscar un camino más corto para retornar a Europa o para llegar a Europa. Bien, Sebastián Gaboto firmó una capitulación, firmó un acuerdo con los reyes de España para poder realizar los viajes, ¿verdad? Bajo ciertos criterios que pusieron los reyes españoles. Él era piloto mayor. ¿A qué se refiere piloto mayor? Examinaba los barcos, los grandes buques y aprobaba, digámosle, el itinerario que tenían esos barcos y a ser utilizado durante los viajes. Bueno, aquí por ejemplo tenemos varios años, varias consecuciones en donde él iba realizando sus travesías, sus viajes. Vamos a ver en 1526, dice que zarpó de Sanlúcar de Barrameda en 3 naves, la Santa María de la Concepción, Santa María del Espinar y la Trinidad. Llegó a Pernambuco. Algo muy importante, Gaboto fue el primero en navegar en el río Paraná y en el río Paraguay. Llegó a Pernambuco, que es parte del Brasil y la actual Brasil, que en ese momento se llamaba Santa Catalina, en donde le encontraron a compañeros de Alejo García. ¿Se acuerdan que Alejo García descubrió la Sierra del Plata? Entonces esos compañeros le dijeron a Gaboto que existía una Sierra del Plata y un Rey Blanco en donde había muchísima cantidad de oro, piedras preciosas. Entonces él había firmado la capitulación con los reyes de España en donde él se tenía que guiar por ciertos criterios. Pero Gaboto desobedeció esos criterios y exploró la Sierra del Plata o Río de la Plata a través del Paraná, del río Paraná y del río Uruguay. En 1527 llegó hasta el Mar Dulce, que es actual Río de la Plata, y volvió después al río Paraná con la confluencia con el río Caracaná. Fundó un fuerte que se llama Sancti Spiritus, que es Espíritu Santo. Un fuerte es aquel lugar en donde es conquistado o que es conquistado por un navegante o por un conquistador militar. Él era un navegante militar porque tenía la aprobación de los reyes de España. Fundó Espíritu Santo, el primer y más importante establecimiento español levantado en el Plata, que más tarde fue atacado e incendiado por los indígenas. ¿Se acuerdan que a Alejo García lo habían también atacado a unos indígenas, los tuvieron presos y después de varios años lo soltaron? En 1528, Gaboto fue el más al norte a través del río Paraguay y llegó hasta cerca de la confluencia del río Pilcomayo. Asimismo, se encontró con Diego García Moguer, con el que tuvo diferencias sobre quién debía explorar la región. Se pelearon entre ellos, pero al final se arreglaron y se unieron para poder explorar toda la región del Plata. Sin embargo, al final se unieron y se emprendieron una expedición al norte, pero tuvieron que regresar porque los indígenas de aquel entonces eran muy bárbaros, eran muy peligrosos. En 1530 se destruyó el fuerte que él fundó que era Espíritu Santo, ¿sí? Cerca del río Paraná. Entonces tuvo que volver a España, pero los reyes españoles se enteraron que él desobedeció las órdenes, los criterios que ellos habían establecido en su capitulación, entonces lo apresaron. Y después de varios años logró su libertad y se fue a vivir en Inglaterra y murió en 1557 cuando tenía 80 años. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la importancia del fuerte Espíritu Santo.
Dice, Gaboto al internarse en el Mar Dulce, Río de la Plata, fundó primero el puerto San Lázaro y luego el fuerte de Santi Espíritus. Este fue el primer asentamiento de los españoles. Allí construyeron 20 casas de adobe y paja y sembraron por primera vez en Sudamérica trigo y cebada. Además, edificaron la primera capilla de la región. O sea, fue una construcción muy importante la que hizo Sebastián Gaboto, porque empezamos a conocer lo que es el trigo y la cebada. Bien, vamos a pasar a las actividades. Dice, aplico los conceptos. Escribo el objetivo de la expedición de Gaboto. ¿Cuál era del por qué Gaboto iba a realizar su expedición? Llegar a las Indias por un camino más corto que el del Magallanes y el Cano. Ellos querían llegar más rápido, buscar alternativas de camino para llegar a las Indias y seguir el trazo o el tratado económico que tenían ellos en las Indias. Luego dice, pareo cada término según su explicación correcta. Rey Blanco, que es el A, es el que gobernaba la Sierra del Plata. Arroba, unidad de medida que equivale a 11,502 kilogramos. Capitulación, era un contrato entre Castilla, los reyes de Castilla y varios navegantes. En este caso fue Sebastián Gaboto. El piloto mayor, como les dije, es el que examinaba a las naves, a los pilotos, los barcos y las cartas náuticas, que eran los caminos trazados a recorrer por los barcos navegantes. Luego dice, escribo F si la afirmación es falsa o B si es verdadera y justifica las falsas. Los compañeros de Alejo García le contaron a Gaboto sobre las riquezas. ¿Es falso o verdadero? Sí, es verdadero. Por eso Gaboto desobedeció las órdenes de los reyes de Castilla de España y se fue a explorar el Río del Plata. Sebastián Gaboto debía explorar el Río de Plata, el Paraná y el Uruguay. ¿Falso o verdadero? Es falso. Sebastián Gaboto debía encontrar un paso que comunique el océano Atlántico y Pacífico. Él no estaba autorizado a hacer esta conquista, solamente buscar un camino más corto para llegar a las Indias, un camino que una el océano Atlántico y el océano Pacífico y que sea más corto que el que hizo Alejo García y el Cano, por ejemplo. Luego dice, el primer establecimiento español real que fundó Sebastián Gaboto fue Santi Espíritu o Espíritu Santo, sí es verdadero. Bueno, luego seguimos, dice, anoto el año en que ocurrieron otros hechos de la expedición de Sebastián Gaboto. Zarpó de Sanlúcar de Barrameda con 3 naves, fue en 1526. Falleció en la edad de 80 años, 1557. En la confluencia con el Caracaná, fundó el fuerte de San Espíritu, fue en 1527, un año después de haber llegado hasta el Mar del Plata. El fuerte Santi Espíritu fue atacado por los timbus, por los indígenas timbus, en 1528. Tras la destrucción de Santi Espíritu, Gaboto regresó a España en 1530, en donde fue apresado. Bien, esta fue la clase del día de hoy. Espero que lo hayan entendido o comprendido. Cualquier duda o consulta me escriben sin ningún problema. Que pasen un excelente fin de semana. Chau, chau.